la lectura en la versión que usted la tenga, por favor. 1 Corintios 1, 18 al 24. La palabra del Señor dice: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, diga conmigo, los que Dios ha llamado. Voltea a ver a tu vecino y pregúntale: ¿tú eres llamado de Dios? Pero para los que Dios ha llamado, o sea, hace nosotros, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Diga conmigo: Cristo es el poder de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre comparte la sabiduría. Comparte la sabiduría. En este año 2015, año para compartir, estamos viendo muchas cosas que nosotros podemos como hijos de Dios compartir e impactar, no solamente a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro entorno, nuestros hermanos en la fe. Donde quiera que nosotros estemos, somos instrumentos de Dios para restauración, somos instrumentos de Dios para bendición, y créame, tenemos mucho que compartir. Y hemos estado viendo diferentes aspectos de lo que es una vida en Cristo para compartir. Hemos estado también hablando cómo nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida es el más grande mensaje que nosotros podemos predicar a quienes nos ven, nos escuchan. No solamente nuestras palabras, nuestra manera de vivir. Hay personas que he estado haciendo mucho énfasis, nunca han leído una Biblia, nunca han oído un CD de alabanzas, nunca han escuchado un mensaje predicado o grabado, pero están leyendo nuestras vidas, están escuchando nuestra vida, están viendo cómo nosotros vivimos. Y hemos decidido como hijos de Dios vivir vidas que honren a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren honrar a Dios? Ese es el máximo propósito que tenemos en nuestra vida. Honramos a Dios cuando somos personas que comparten a través de su manera de vivir lo que Dios es en nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de compartir la sabiduría. Creo yo que realmente la reflexión que Tita, mi esposa, hizo la semana pasada, pues fue como que nada más la introducción, ¿no?, de un tema que para mí es vital, es importante, porque es algo que yo busco todos los días, la sabiduría de Dios. Y es algo que todos debemos de buscar cada mañana, la sabiduría de Dios. La semana pasada tuvimos aquí la clausura del campo de verano que se llamó Vuela Más Alto. Yo esperaba ver el águila por aquí, pero ya voló, ¿verdad? Voló más alto. Vuela más alto para nosotros significa que estamos llamados a estar en las alturas. Estamos llamados a una vida superior. Vuela más alto significa que nosotros en el Señor podemos tener una clase de vida que está por encima, muy por encima del mundo, muy por encima de las circunstancias, muy por encima de las filosofías, como acabamos de leer ahí en 1 Corintios, y la sabiduría humana. Estamos destinados, somos llamados de Dios para tener una vida superior en Cristo, un estilo de vida superior. Tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Decía mi esposa la semana pasada que todos los días nosotros tomamos decisiones, incontables decisiones, algunas de mayor o menor importancia,
Pero al final del día, la clase de decisiones que tú y yo tomamos están revelando si verdaderamente estamos funcionando en la sabiduría humana o estamos funcionando en la sabiduría de Dios. Si estamos conformándonos a un estilo y una filosofía de vida promedio, o si verdaderamente estamos tratando de volar en las alturas, si verdaderamente estamos extendiendo nuestras alas para montarnos en el aire, en el fluir de la sabiduría de Dios, para vivir un estilo de vida superior. Así es que la clase de decisiones que tú tomas cada día, escuche muy bien esto, no importa qué tan pequeñas o grandes, todas las decisiones, la manera en cómo decides hablarle a tu esposa, la manera en cómo tú decides tratar a tus hijos, la manera en cómo tú decides trabajar, la manera en cómo tú decides hacer tus actividades diarias, la manera en cómo tú decides hacer ejercicio, la manera en cómo tú decides estudiar, toda clase de decisiones, lo que vas a comer durante el día, aún esas cosas que uno diría, pues ¿qué tiene de espiritual? ¿No? O qué tanta sabiduría divina se requiere para escoger qué voy a comer hoy. Pero al final del día, aunque usted no lo crea, todas las decisiones que tomamos cada día revelan si nosotros estamos funcionando en la sabiduría humana o estamos volando más alto, si estamos tratando de fluir en la sabiduría de Dios. Entonces, una de las cosas, y yo creo que todos estamos aquí conscientes, que vivir y la toma de decisiones y la clase de decisiones que tomamos revelará si somos personas necias o, como dice la Biblia, insensatas, o si somos personas sabias. El insensato pues toma sus decisiones en base a su conocimiento, a su propia experiencia, a su propia sabiduría, a sus emociones, a lo que los demás le dicen, a las circunstancias. Todas estas cosas determinan sus decisiones. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice que terminamos siendo como niños fluctuantes, llevados por todo viento que se aparece en nuestra vida. Y así tomamos nuestras decisiones, cuando somos insensatos. Pero tomar decisiones en base a la sabiduría de Dios significa que nosotros estamos conscientes de que debemos buscar la mente de Dios cada día. Que todos los días tenemos que tratar de entender cuál es el punto de vista de Dios sobre las decisiones que tomamos. Poner en práctica los principios de la palabra de Dios que hemos aprendido. Eso es empezar a caminar en la sabiduría de lo alto. Eso es tomar la decisión de extender nuestras alas y empezar a volar más alto. Yo creo que también todos estaríamos de acuerdo. ¿Qué sucede cuando tú haces a Dios a un lado de tu vida? Yo les aseguro que si yo pregunto en una iglesia cristiana, ¿cuántos de los que están aquí hacen a Dios a un lado en su vida? No, pues nadie diría amén. Yo creo que me aventarían jitomatazos, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas personas, aún en Cristo, viven cada día sus vidas sacando a Dios de la ecuación de sus decisiones. Toman decisiones y se olvidan por completo del Señor, de buscar el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando tú sacas a Dios de tus decisiones? ¿Qué tipo de decisiones crees que vas a tomar? La palabra es clara. La sabiduría de este mundo, la sabiduría humana termina siendo terrenal, animal y diabólica. ¿Qué fin tiene nuestra vida? ¿Qué fin o qué consecuencias tendrán nuestras decisiones cuando tú sacas a Dios de la ecuación de tu vida? Obviamente terminarás haciendo lo equivocado, con la gente equivocada, en el lugar equivocado y tomando las peores decisiones de tu vida. Por eso es que debemos considerar lo importante que es buscar el consejo de Dios, la guía de Dios, antes de tomar cualquier decisión, por muy pequeña que pareciera delante de nuestros ojos. Una vez más, no podemos pensar que en la sabiduría propia, personal, es donde vamos a encontrar la vida o vamos a encontrar el camino. Necesitamos acudir al Señor, que es fuente de toda sabiduría. Lo primero que quiero
compartir con ustedes hoy sobre esto, lo acabamos de leer en 1 Corintios, ahí en el pasaje inicial. A través de la salvación, tú y yo tenemos acceso no solamente al poder de Dios. Dice la Escritura que también Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Cuántos pueden decir hoy, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? ¿Cuántos podrían decir eso conmigo hoy? Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esas son las palabras del apóstol Pablo, cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Bueno, si Cristo vive en ti, eso significa que tú tienes acceso no solamente al poder de Dios, sino que también tienes acceso a la sabiduría de Dios. Todo hijo de Dios, como acabamos de leer, hemos sido llamados a vivir en el poder de Dios, y no vamos a hablar hoy de eso, pero también hemos sido llamados a vivir en la sabiduría de Dios. Yo estoy convencido que el pueblo de Dios, la familia de Dios, los hijos de Dios deben de caracterizarse porque su estilo de vida vuela más alto. Porque verdaderamente su estilo de vida es un estilo de vida superior. En la calidad de su vida, en la calidad de sus relaciones, en la calidad de sus decisiones, en la forma en cómo ellos viven. Entonces, esto es algo muy importante. Si Cristo está en mí, si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, eso quiere decir, de acuerdo a la Escritura, que yo tengo acceso. Así como tengo acceso al trono de la gracia de Dios, así como tengo acceso al trono de la misericordia, así como tengo acceso al poder de Dios que se perfecciona en mi debilidad, así también tengo acceso a la sabiduría de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? En la Escritura, claro está, y fue parte de la enseñanza en el campo de verano, encontramos el libro de Proverbios, uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Este libro, sin lugar a dudas, es una tremenda revelación acerca de lo que es la sabiduría. Y yo quisiera que pudiéramos ir rápidamente a Proverbios capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 13 al 18. Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18. Yo quiero que empecemos a ver algunos aspectos de la sabiduría de Dios. La palabra del Señor dice, Proverbios 3, del 13 al 18, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros, en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 17, no lo busque, la palabra nos define qué es la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Como ya hemos hablado, no es un temor de ¡ay, qué miedo! No. Es una conciencia, es un temor reverente, una realidad de nuestro corazón de que no queremos fallarle a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y aquí en Proverbios capítulo 3 podemos encontrar algunos secretos acerca de la sabiduría. Lo primero que quiero que notemos, por favor, es que nadie nace con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es algo que nosotros tenemos que buscar. Es algo en lo cual nosotros tenemos que tomar la iniciativa de buscarla. Por eso dice el versículo 13, dichoso el que haya sabiduría. Eso significa que ese dichoso o ese bienaventurado es aquel que se propuso buscar la sabiduría de Dios. Entonces no pensemos que la sabiduría de Dios es algo que va a fluir naturalmente, ¿verdad?, de nuestra vida o de nuestro corazón. La palabra del Señor dice claramente que nuestro corazón es engañoso. Entonces tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Primer paso, tenemos que buscarla. Ahora, yo creo que podemos encontrar en estos versículos algunos beneficios de la sabiduría de Dios.
La palabra del Señor dice en el versículo 15 que es más valiosa que las piedras preciosas. En pocas palabras, cuando tú empiezas a caminar en la sabiduría de Dios, todo lo que tú haces empieza a prosperar. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Josué: si tú no te apartas de mi enseñanza, de la enseñanza que le di a mi siervo Moisés, de mi palabra, y tú te esfuerzas y eres valiente para vivirla, para cumplirla, entonces el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí anhelamos que Dios prospere en nuestras vidas? Y recuerde la prosperidad bíblica. La prosperidad bíblica no es dinero o más dinero. La prosperidad bíblica es la bendición de Dios sobre tu vida en cada área de tu vida. Entonces, si tú quieres tener una vida fructífera, una vida redituable, provechosa, en una versión de la Biblia dice que la sabiduría produce una recompensa satisfactoria. Si tú quieres que todo te salga bien, yo he hablado a través del ministerio de la consejería, he hablado con muchas personas y yo no he encontrado a nadie que quiera que le vaya mal en la vida. Todos queremos que nos vaya bien, todos queremos ver la bendición de Dios. Bueno, yo siempre les digo a las personas, hasta el día de hoy, tú has hecho a la sabiduría de Dios a un lado en tu vida. Y mira a dónde te ha llevado. Mira las consecuencias de la clase de decisiones que tú tomaste separado de Dios. Ahora, si quieres encontrar la vida, si quieres encontrar el bien, la misericordia, la bendición, la prosperidad y que las cosas te salgan bien, vas a tener que empezar a buscar la sabiduría de Dios. No solamente produce una recompensa satisfactoria, sino que dice el versículo 16 que por un lado la sabiduría nos da largura de vida. En algunas versiones dice que la sabiduría multiplica los años. En alguna versión de la Biblia dice que te da larga vida o una vida abundante. Y no se refiere a que vas a vivir aquí en la tierra 300 años. Significa que el tiempo de vida que Dios ha destinado, que tú estés en esta tierra, tu vida va a ser una vida en abundancia. Va a ser plena, va a ser completa. Yo quiero eso. No solamente ahorita, sino, si el Señor me lo permite, llegar a ser ancianito y abuelito hasta el último respiro de mis pulmones, hasta el último latido de mi corazón. Yo quiero eso. Yo quiero tener una vida plena. Yo creo que por eso se llama así el ministerio Vida Plena, ¿verdad? Quiero tener una vida plena, hasta el último aliento, una vida bendecida, una vida próspera, una vida que me traiga satisfacción, que traiga recompensa. Entonces, no solamente trae larga vida, fíjense lo que dice, da honor y riquezas. Claro está, siempre en la mente humana, como en la de todos nosotros, inmediatamente cuando escuchamos la palabra riquezas, aparece el signo de dólares, euros, porque ya pesos ya están muy devaluados, pero por lo menos de la imagen de Washington, ¿no? O de las estrellitas europeas, ¿no? Pues no solamente se refiere a las riquezas materiales, se refiere obviamente a las, como dice la Escritura, las insondables, profundas, inescrutables riquezas de la sabiduría de Dios en nuestra vida. Ver a nuestras generaciones conquistadoras, prósperas en Dios, logrando cosas grandes para el reino de Dios. Toda clase de riqueza, no solamente material, que está incluida en el plan de Dios, pero también y sobre todo la riqueza espiritual, la riqueza familiar, el legado que ellos van a recibir y que ellos van a hacer crecer para las siguientes generaciones. La palabra del Señor nos dice que caminar en sabiduría, versículo 17, nos da paz. ¿Sabe que todas las malas decisiones nos roban el sueño? Producen ansiedad, preocupación, angustia.
Pero si tú aprendes a empezar a tomar las decisiones conforme a la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios tú vas a encontrar paz. Tú puedes tener la certeza, la convicción que a pesar de lo que diga el mundo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la filosofía del mundo, todo está bien. Dios tiene control y Dios prospera nuestro camino. Aunque la decisión no sea popular. Lo he dicho muchas veces. Yo prefiero ser popular con Dios que ser popular con la gente. Hemos sido llamados a agradar a Dios por sobre todas las cosas. En otra versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, dice, del versículo 17, te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. Cuando tú empiezas a caminar en la sabiduría. No toda la gente va a compartir contigo, obviamente hablo de la gente de afuera, de la gente del mundo, no toda la gente va a estar de acuerdo cuando tú empiezas a tomar decisiones según Dios. Pero ¿cuál va a ser el fin de esa decisión? ¿Cuál va a ser la consecuencia en tu vida? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esas decisiones en la vida de otros? Las decisiones que van conforme a la sabiduría de Dios muchas veces no son muy populares. Pero las decisiones que están conforme a la sabiduría de Dios son decisiones que traen vida, traen honor, traen riqueza, traen una recompensa satisfactoria, traen una plenitud de vida y sobre todo trae paz. Amén. Ahora vaya conmigo, dele la vuelta a la página, vamos a Proverbios capítulo 4. Del versículo 4 al versículo 8 dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Estima o engrandece a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y te honrará. Amados, no solamente tenemos que proponer en nuestro corazón buscar la sabiduría. La palabra del Señor nos advierte y nos dice, por sobre todas las cosas, lo primero que tienes que hacer es buscar la sabiduría. Ponla en primer lugar. Tú tienes que tomar una decisión y tienes que hacer un pacto con Dios. Tienes que hacer un compromiso con tu familia. No importa que seas papá, mamá o alguno de los hijos. Tú tienes que tomar una decisión personal y hacer un pacto con Dios y con los tuyos de decir, yo me comprometo. Antes de tomar cualquier decisión, en buscar primeramente la sabiduría y el consejo de Dios. Imagínense cómo serían nuestras vidas si hacemos de la sabiduría de Dios lo primero. Para tomar la decisión de un trabajo, para tomar la decisión de un negocio, de un proyecto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen buenos, pero dice la Escritura, pero su fin es muerte y destrucción. Por eso es que yo reconozco que necesito la sabiduría de Dios, porque yo no quiero fallarle, pero no quiero fallarle a mi familia, no quiero fallarle al ministerio, no quiero fallarles a ustedes. Todos los días yo busco la sabiduría de Dios, porque no quiero fallarle a Dios. Pero no solamente eso, he reconocido que separado del Señor nada puedo hacer. Y que seguramente si yo saco a Dios de la ecuación de mi vida, voy a cometer terribles equivocaciones. Ahora, esto es algo que no solamente es para el pastor, esto es algo para todos nosotros. El consejo de la palabra de Dios para ti hoy es, por sobre todas las cosas, lo primero que tienes que hacer cada mañana, antes de cualquier otra petición, antes que cualquier otro pensamiento, antes que cualquier otra cosa, lo primero en tu día, cada mañana, dice la Escritura, por sobre todas las cosas. ¿Qué dice la Escritura? Busca la sabiduría. Adquiere la sabiduría, porque la sabiduría es lo primero.
Imagínense que todos los que estamos aquí como hijos de Dios pudiéramos estar fluyendo todos los días en la sabiduría de Dios. Que todo lo que hacemos refleja la sabiduría de Dios. Que todo lo que decimos refleja la sabiduría de Dios. Que nuestras actitudes y nuestra conducta está reflejando la sabiduría de Dios. Yo creo que nos sucedería lo mismo que le sucedió a Salomón. Dice la Escritura que gente importantísima, reyes, gobernantes, gente de influencia mundial, venían de todas las partes de la tierra a consultar a Salomón por la sabiduría que Dios le había dado. Imagínate qué hermoso que la calidad de vida que nosotros tengamos en nuestros pensamientos, actitudes, palabras, conducta, sea tal el fluir de la sabiduría de Dios que ni siquiera tú vas a tener que salir a predicar el Evangelio. La gente va a venir a buscarte y a preguntarte, no porque tú seas muy sabio, sino porque tenemos acceso a la sabiduría de Dios. ¿Sabe cuánta gente hoy necesita el consejo de Dios para las tremendas necesidades, problemáticas y situaciones que están viviendo? Pues tú y yo tenemos acceso no solamente al poder, tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Así es que de acuerdo a este pasaje de Proverbios 8, dice la Escritura, tenemos que buscarla primero ante cualquier situación. Tenemos que amar la sabiduría. Yo les voy a decir algo, yo creo que la sabiduría de Dios, y por favor no me malinterpreten, pero yo creo que la sabiduría de Dios es adictiva. Muchas veces yo me he encontrado en situaciones complicadas en donde he tenido que tomar decisiones muy complicadas, muy complejas, de toda índole, y que honestamente a veces no sé qué hacer, como sucedió con Josafat. Tengo que voltear mis ojos al cielo y decir, Señor, no sé qué hacer, a ti vuelvo mis ojos. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y de repente el Señor me da una dirección, me da un consejo, me habla a través de su palabra. Y aún con todo eso, a veces en mi interior, en mi corazón, como que tengo mis dudas, ¿no? En lo natural, ¿no? Yo no tengo alas, yo no soy un ser espiritual aquí que esté flotando en los aires, yo soy un ser humano como cualquier otro. Y de repente, ¿no? La sabiduría de Dios viene a mi mente, a mi corazón, y mi corazón entra en un conflicto, ¿no? Señor, ¿será? ¿Es esto lo que tú quieres que yo haga? Y les voy a ser honesto, muchas veces he tomado decisiones más por obediencia a Dios que por estar yo en mi mente y en mi corazón convencido de que eso es lo mejor. Pero Dios es tan bueno. Dice la Escritura que Dios honra al que le honra. Si tú buscas y amas la sabiduría, dice la Escritura, ella te protegerá. No solamente te protegerá, dice el versículo 6, te cuidará. Por sobre todas las cosas, dice, estima la sabiduría y ella te exaltará. Y a veces tomo esa decisión sabiendo que es lo que Dios quiere, pero quizás a veces sin estar totalmente convencido en mi carne, en mi mente de que eso es. Y al tiempo suceden ciertas cosas, al tiempo me doy cuenta de que sin lugar a dudas eso era exactamente lo que Dios quería que hiciera. Que si yo hubiera tomado otra decisión, que si yo hubiera hecho las cosas según mi entendimiento, hubiera sido una terrible decisión y hubiera sufrido las consecuencias de esas decisiones. Y por eso yo les decía que en cierta forma la sabiduría es fácil de amar, es adictiva, porque conforme la experimentas te das cuenta que ya no quieres vivir sin ella. Yo no quiero vivir sin la sabiduría de Dios. Yo no concibo un día de mi vida, un cruce de caminos, una encrucijada que yo tenga que enfrentar sin que la sabiduría de Dios esté fluyendo en mi espíritu, en mi corazón. Así es que estima la sabiduría, ámala, abrázala, dice aquí la Escritura, engrandece la sabiduría. Y hoy lo que quiero hacer con ustedes, delante del Señor, es
engrandecer la sabiduría de Dios, para que volteemos nuestro corazón y nuestros ojos a Dios, para que busquemos juntos cada día, cada mañana, tú te propongas ante todo y primero que nada a buscar y a pedirle a Dios sabiduría. Dice el versículo número 9, estamos allí en Proverbios capítulo 4, dice: te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Está hablando de las recompensas de la sabiduría. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Una vez más, habla de largura de días, de largura de años. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Fíjense lo que dice el versículo 12. Hermanos, esto es tremendo. Dice: cuando camines, no encontrarás obstáculos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos tenido que topar con pared por la mala calidad de las decisiones que hemos tomado? Lo que pudimos haber hecho en cierto tiempo, ahora por nuestra insensatez, por no buscar la sabiduría de Dios, nos va a costar el doble de esfuerzo, de tiempo, de dinero, de muchas cosas. Pero dice la Escritura: cuando camines en la sabiduría, no encontrarás obstáculos. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar. Cuídala bien, que ella es tu vida. Recompensas, más años de vida, sin obstáculos, sin tropiezos. ¿Quién no quiere vivir una vida así? Versículo 18, voy a ir un poquito más rápido. Dice entonces: si tú caminas en la sabiduría, normalmente decimos el versículo 18 y lo sacamos de su contexto. Aplica, pero fíjense cuál es el contexto en el que está escrito. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. En la versión tradicional dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Saben quiénes son los justos cuya vida empieza así, a florecer, a fructificar, a avanzar, a crecer, a progresar, a tener más gloria, más brillo de Dios? Los que caminan en la sabiduría. No es para todos, es para los que aman, abrazan, engrandecen, buscan la sabiduría de Dios. Imagínate que para cada decisión que tienes que tomar en tu trabajo, tú le digas a tu jefe: dame 2 minutos, ahorita regreso. Y te vas rápido a tu oficina, ¿verdad?, o a tu lugar, y tomas un par de minutos y dices: Señor, necesito sabiduría. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando estamos ante situaciones que a veces las circunstancias o la gente nos quieren presionar para tomar una decisión rápida, normalmente eso es manipulación. Pero que tú tomes un tiempo y dices: ¿sabes qué? Dame 2 minutos, ahorita regreso. Y me meto al refugio secreto, a la intimidad con Dios. Señor, necesito sabiduría. De repente llegan y te ofrecen un trabajo, un proyecto, algo que a los ojos humanos, oye, pues, no, hombre, está padrísimo, ¿no? Pues ¿quién va a decir que no a esto? ¿Sabes qué? Está muy bueno, está muy bonito, muy interesante. Dame 2 minutos, ahorita regreso. Y te vas al refugio secreto. Y dices: Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tú quieres en esto? Dame el consejo, dame la sabiduría. Y así, cada actividad de nuestro día, hermanos. No importa qué te dediques, no importa qué hagas, aún con tu propia familia. De repente deberíamos de poner ciertos candados para decir: si lo que voy a decir no edifica, si lo que voy a decir no aporta, si lo que voy a decir no pasa por el filtro de la sabiduría de Dios, mejor me quedo callado. Aunque tu carne y que estés como almeja viva que le echaron limón, ¿verdad?, el Señor nos da dominio propio.
¿Por qué? Hermanos, el propósito de este mensaje es que aprendamos a fluir en los vientos. Vamos a hablar en un sentido figurado. A fluir en los vientos, en la corriente de la sabiduría de Dios. Si logramos extender nuestras alas y montarnos en esos aires, en esos vientos de la sabiduría de Dios, en ese fluir, en esa corriente de la sabiduría de Dios, entonces les aseguro, volaremos más alto. Tendremos una calidad de vida y de decisiones que serán prósperas y bendecidas por Dios. Finalmente dice el versículo 21, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. En la versión Reina Valera dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Saben ustedes cuántas enfermedades nos evitaríamos si aplicáramos la sabiduría de Dios todos los días? No hablo nada más de las enfermedades físicas, hablo evidentemente de las enfermedades del alma. Por encima de todo, guarda tu corazón. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Con la sabiduría de Dios. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo lo guardamos? Con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. El corazón se convierte en el centro de mando de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestra conducta, de nuestras palabras. Así es que, ¿cómo podemos adquirir la sabiduría de Dios? Pues hermanos, ya lo dije, es una decisión. Tienes que proponerte buscar la sabiduría de Dios por sobre todas las cosas. Lo primero en tu oración cada mañana es, Señor, te necesito. Necesito tu sabiduría. Tú sabes qué cosas voy a enfrentar hoy. Tú sabes qué situaciones voy a vivir hoy. Hoy necesito, Señor, esa dosis para el día de hoy. La sabiduría, la dosis de sabiduría para lo que tú sabes que voy a enfrentar en este día. Tenemos que buscarla. Santiago 1:5 dice que tenemos que pedir la sabiduría. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Santiago? No lo busquen, ¿no? Que nosotros, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Así es que no importa qué tan malas decisiones hayas tomado, no importa qué tan mal hayas estado, sin reproche, tú puedes empezar una nueva historia en tu vida, un nuevo estilo de vida, una vida superior. Tú puedes volar más alto. No solamente tienes que buscarla, pedirla, tienes que aprender a meditar en la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, la Biblia es la mente de Dios escrita en papel para nosotros. Así es que tenemos que, si queremos conocer la mente de Dios, no basta solamente con pedirla, no basta solamente con orar por ella, sino hay que buscar la palabra de Dios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Una de mis recomendaciones de lectura de la Biblia diaria es que tú leas un capítulo diario del libro de Proverbios, independientemente de cuál sea tu plan de lectura bíblica. ¿Por qué? Porque si estás en el día 17 del mes, pues vas a Proverbios 17, ¿no? Cada capítulo, un capítulo diario, y empiezas a adquirir sabiduría. ¿Sabe que hay sabiduría en Proverbios para todos? Hay sabiduría para el hombre, hay sabiduría para la mujer, hay sabiduría para los hijos, hay sabiduría para las hijas, hay sabiduría para los abuelitos, hay sabiduría para todos, hermanos. Hay sabiduría para los niños. ¿Sabe cuánto habla Proverbios acerca, por ejemplo, a los jóvenes? ¿Cuántos consejos que son oro molido, que van a evitar tropiezos, que van a evitar amargura, están ahí, escondidos, escritos en el libro de Proverbios? Para la mujer soltera, para la mujer casada, etcétera.
Entonces tenemos que meditar en la palabra, pero no solamente es meditar en ella, pues tenemos que obedecerla, ¿no? La sabiduría no funciona pues si no la aplicas, ¿no? Como he dicho muchas veces, ¿de qué sirve que tú sepas que la aspirina quita el dolor de cabeza si no vas y tomas 2 pastillas y te las tomas? Si no las aplicas, pues el bote se va a ver muy bonito ahí, puede decir ahí quita dolor de cabeza, pero mientras no te la tomes, mientras no la apliques, pues ¿cómo? Así es que tenemos que buscarla, pedirla, meditar en la palabra de Dios y obedecerla. Termino con lo que es mi oración por ustedes todos los días como pastor. Está en Efesios capítulo 1. Búsquela, por favor. Si ustedes quieren conocer o saber cómo es una de las formas que yo oro todos los días por la iglesia, por ustedes, mi guía de oración por ustedes, o una de mis guías de oración por ustedes, está en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 15. ¿Ya lo tienen? Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. 17. Pido, y esa es mi oración por ustedes, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, o en el conocimiento de Dios. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Esta es una de mis guías de oración cuando oro por ustedes. Todos los días yo le pido: Señor, danos por favor espíritu de sabiduría y de revelación. Muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad. Danos la gracia, la fortaleza para poder caminar en ella. Oro todos los días y le pido al Señor que cada día podamos experimentar su gracia, pero también su poder. Que entendamos, como dice la palabra del Señor, que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder del cual nosotros tenemos acceso cada día. Por eso Cristo para nosotros es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor.